Ya estamos a unos minutos de iniciar con la transmisión de este encuentro entre aspirantes a la alcaldía de Iztacalco y continuamos platicando con Iraíz González Bobadilla y Víctor Irales. Y yo quisiera, Víctor, que nos platicaras también con respecto a esto que sucedió hace poquito en Iztacalco, el hundimiento de un plantel, de una secundaria. ¿Qué razón han dado las autoridades por la cual pues se hundió este plantel? Mira, corrupción. En Iztacalco, el 80% del suelo es lacustre. Además de que tenemos nada más en el pequeño polígono donde se hundió una secundaria, que es cerca de la colonia Granjas, México. En ese pequeño polígono tienes 3 pozos de extracción de agua y pozos de extracción profunda. ¿Qué pasa? Se extrae el agua, se empieza a hacer muy frágil el suelo, sí. Se hacen socavones, se hacen hundimientos. ¿Qué pasa? La delegación autoriza la construcción ahora de un complejo monstruoso comercial con hoteles y habitación en Viaducto Piedad, por eso se llama Vía 515, este complejo, que tiene un peso pero inimaginable, a sabiendas desde 2014 con el Atlas de Riesgo anterior, que no se pueden construir edificaciones de más de 4 niveles. ¿Por qué? Por el tipo de suelo tan frágil que hay en la delegación. Bueno, dieron el permiso, se está construyendo actualmente. Evidentemente empieza ya los problemas de derrumbe del suelo. Se hunde una secundaria que pudo costarle la vida a alguno de los estudiantes. Claro, una tragedia. Y que puede costarle la vida a muchas personas, a miles de personas que viven en este polígono, donde a la vuelta de la esquina se están construyendo otros complejos habitacionales monstruosos de casi 20, 25 pisos, en una zona donde se está hundiendo por la extracción del agua. Claro. Entonces, corrupción, ¿no? Y es un tema que deben de tocar cada uno de estos candidatos, porque no puede tocarse ni un solo permiso más de desarrollo urbano sin estar en concordancia con el Atlas de Riesgo. Claro está. Y es increíble también pensar que existen estos pozos de extracción de agua en esta delegación y la delegación no tiene agua. No, y aparte sabemos que no nada más en Iztacalco está pasando, sino está pasando a nivel Distrito Federal. O sea, los problemas de construcciones en todas las delegaciones que estamos teniendo. Entonces es importante... Caemos entonces en lo mismo, en la corrupción. Claro, y la corrupción es parte del gobierno del DF y tanto gobierno delegacional, o sea, son de las dos esferas. Entonces, sí pedimos que haya, como dices, que empiecen a ver lo que es el Atlas de Riesgo y respetarlo, que creo que lo hizo el Politécnico, o sea, por más o menos... La UNAM. La UNAM, y creo que también el Poli hace algunos años estuvieron, pero no lo están llevando a cabo. Y es que no piensan, en verdad, no piensan las autoridades, servidores públicos que autorizan esto, que inclusive les puede pasar a sus familias. O sea, tanto pueden ser los pobladores, tanto de Iztacalco o de otras delegaciones, como qué tal si uno de sus familiares está ahí. Entonces deben de pensar y deben de concientizar que no pueden hacer este tipo de actos de autorizaciones, que si el Atlas de Riesgo está diciendo que ahí no, claro, es no hacerlo y respetarlo. Claro. O sea, eso sí lo pedimos, porque por nuestra seguridad y la seguridad también de sus familias. O sea, tienen que pensar en sus familias, ¿no? Claro. Y poner gente especializada para hacer ese tipo de construcciones, porque también ese es un tema. O sea, no lo están haciendo por ahorrarse dinero, por ahorrarse 1000 cosas, no ponen a la gente especializada para hacerlo bien, o sea, hacer un trabajo bien de construcción. Iraíz, Víctor, estamos ya a pocos minutos de que este debate dé inicio. Yo quisiera que rápidamente, si yo fuera un habitante, un vecino de Iztacalco, ¿qué es lo que tendría que pedir? ¿Por qué tendría que levantar la mano? ¿Y qué es lo que quiero escuchar por parte de estos aspirantes a ocupar la alcaldía de Iztacalco? Comenzamos contigo, Víctor. Iztacalco, 18 años de un feudalismo local, 18 años de tener al compadre, al esposo de una de las hijas del delegado, a la pareja del delegado, se alternan, un feudalismo en pleno año 2018. Entonces, los vecinos tienen que empezar a organizarse, a exigir a sus candidatos. Llegue quien llegue, exigirles y hacer valer la ley. Claro está. ¿Iraíz? Yo, bueno, que espero, que ya no se dejen vender por un tinaco, ¿no? Ahorita es más la seguridad tanto de nuestra delegación, es la seguridad de sus niños, de sus hijos, de sus jóvenes. Entonces, sí les pediría, por favor, seguridad, que haya más cultura y más educación,
que no tengan miedo, o sea, que como dices, empecemos a organizarnos pues todos los vecinos y empezar a trabajar y a luchar, que ya es tiempo de cambiar, o sea, ya no queremos los mismos gobernantes, y yo sí se los digo. Ninguno de los que ahorita están postulándose, que al parecer ya son 2 que quieren repetir, yo creo que ya no es el momento que estén ahorita dentro de la delegación, porque ya hicieron mucho y ya nos hicieron mucho daño. Entonces, claro. Y el tema construcciones, piensen por favor y sean más conscientes las autoridades, que no se afectan nada más a los ciudadanos, sino también ellos y sus familias. Claro está. Y el agua, se los encargamos mucho, porque es otro tema. Entonces, por favor, sí les pido a los ciudadanos y también a los que van a ser los próximos alcaldes de Iztacalco que tomen más conciencia y sí que pensemos más el voto y que lo reflexionemos. Iraíz González Bobadilla, maestra en Administración Pública del INAP. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y compartir estos comentarios. Sí, muchas gracias. Y también quiero agradecer mucho a Víctor Irales, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompañaste el día de hoy y nos regalaste estos comentarios. No, muchísimas gracias a ustedes y una felicitación al trabajo que hace esta increíble producción. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ya es momento, cerramos esta cobertura especial. Elecciones 2018 y nos enlazamos con la transmisión del debate entre aspirantes a dirigir la alcaldía de Iztacalco. Yo le agradezco como siempre su compañía y le recuerdo que lo espero al término de este ejercicio democrático en una mesa de análisis con diversos especialistas. Hasta pronto.